Ser Podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos con una noticia de última hora todavía muy incierta. Es el sonido de las sirenas ahora mismo en el entorno del Capitolio de Estados Unidos. Hay por lo menos 2 policías heridos después de que un coche haya embestido uno de los controles de acceso al recinto del Parlamento estadounidense. Más datos, corresponsal Marta del Vado, buenas tardes. Buenas tardes. Un coche se ha empotrado contra 2 policías que custodiaban los exteriores del Capitolio, en concreto el acceso principal por Constitution Avenue. El sospechoso ha sido detenido. Los 2 agentes han resultado heridos y han abierto fuego contra el conductor. Los 3, el presunto agresor y los policías, han sido trasladados al hospital. De momento no hay mucha más información, no se sabe su identidad, no sabemos siquiera si ha sido un accidente, un ataque deliberado, si se trata de una acción que distraiga de otra mayor. Por eso la policía del Capitolio ha ordenado a los trabajadores en el interior que permanezcan lejos de puertas y ventanas mientras realizan el despliegue de seguridad apoyados por la Policía Metropolitana. La mayoría de legisladores no están en el edificio. Aimar, estamos de receso por Semana Santa, pero aún así la alerta es máxima, lógicamente con el precedente del asalto al Congreso del 6 de enero, se ha extremado la seguridad y en este momento están todos los accesos al Capitolio cerrados. A la espera de nuevos datos sobre este incidente, a lo largo de la noche entendemos que podremos ponerle nombre, si accidente o ataque. A la espera de nuevos datos hay otra noticia relacionada con Estados Unidos y que apunta a que geopolíticamente, por lo menos, el mundo post-Trump es menos inflamable. Esta tarde se ha confirmado que Estados Unidos e Irán volverán a negociar para retomar el acuerdo nuclear que Donald Trump hizo trizas en 2018. Por ahora van a ser negociaciones indirectas. Irán no acepta todavía sentarse en la misma habitación que los enviados de la administración de Joe Biden, así que, al menos por ahora, las negociaciones se van a llevar a cabo con los socios europeos como intermediarios, pero es un paso de gran calado geopolítico. Un segundo país europeo ha dejado de suministrar AstraZeneca a los menores de 60 años. Lo hizo Alemania al principio de la semana y se ha sumado esta tarde Países Bajos, aunque ellos mismos reconocen que siguen sin poder establecer un vínculo directo entre los trombos que investigan y las vacunas. En España, si entran ahora mismo en cadenaser.com, pueden encontrar el mapa de qué comunidades sí y qué comunidades no están vacunando estos días festivos a determinados colectivos. Una información muy detallada con los datos que hemos ido recopilando a través de las emisoras de la cadena SER. Lo vamos a analizar esta noche y también entraremos en el debate que plantea el brote de la residencia de ancianos de Segura, en Guipúzcoa, en el que 18 de los residentes se han contagiado a pesar de que ya estaban vacunados. La explicación científica ya la abordamos ayer, pero hoy lo que ha trascendido, lo publican varios medios locales, es que los contagios proceden de una trabajadora de la residencia que se había negado a vacunarse. ¿Cabe plantear en España lo que acaba de legislar Italia, una vacunación obligatoria para aquellos profesionales que trabajen permanentemente con los más vulnerables al virus, como pueden ser los sanitarios? Debate para esta noche con Cristina Monge, José Manuel de Prada y Juan Manuel de Prada y Carlos Cue. A esta hora sigue sin haber detenciones por el ataque con un cóctel molotov contra la sede de Podemos en Cartagena, en la región de Murcia. Una sede que ya había sido atacada en los últimos meses, a pedradas contra los cristales, con pintadas neonazis, pero hoy el ataque ha sido de mayor gravedad con un artefacto incendiario. Javier Sánchez Serna es el coordinador de Podemos Murcia. Que hoy en Cartagena se ha cruzado una línea roja, se ha intentado incendiar la sede de un partido político y nos está señalando un problema que ya está aquí. Es un problema que conocen en otros países, que han conocido en Alemania, que han conocido en Francia, en Estados Unidos también, que es el terrorismo de la extrema derecha. La propia Yone Belarra, ministra, ha hablado hoy de terrorismo. El resto de partidos no ha ido tan allá, todos lo han condenado. El PP con este matiz. Nosotros no somos sospechosos, no somos sospechosos. Nosotros condenamos todos los ataques, vengan de donde vengan. Pero sin embargo, ha habido ataques a sedes del Partido Popular que Podemos no ha condenado. Que no solo no ha condenado, sino que incluso en ocasiones ha justificado esa violencia. Por tanto, a diferencia de Podemos, nosotros no tenemos ningún problema en condenar la violencia, venga de donde venga. Y Vox también ha condenado el ataque, pero en todo momento cargando contra Podemos y acusándoles de alentar disturbios. Mañana se va a producir el cambio de gobierno en Murcia, en el que por primera vez el PP va a incorporar a la extrema derecha a un gobierno autonómico.
Y esta tarde el Partido Socialista ha impugnado la lista electoral del PP para las elecciones de Madrid. La impugnan porque consideran que Toni Cantó no puede presentarse porque se empadronó en Madrid hace unas semanas. Javier Bañuelos. Pues se basan en varias informaciones periodísticas que acreditan que Toni Cantó se empadronó fuera de plazo, también en la doctrina de la propia Junta Electoral y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que zanjó hace ya tiempo que la exigencia de estar inscrito en el censo electoral es esencial para poder ser candidato. En ese escrito, los abogados del Partido Socialista también interpretan que el artículo 4.2 de la ley electoral, que permitiría a los candidatos presentarse sin estar incluidos en el censo electoral, solo se puede aplicar en los casos en los que no haya sido incluido por error. Es decir, entienden que el PP no puede agarrarse a ese ángulo muerto para intentar convertir a Toni Cantó en elector porque no lo es según su interpretación. De hecho, recuerdan que hasta marzo vivía en Valencia y seguía como diputado en las Cortes por esa comunidad. Por eso impugnan la lista de Ayuso y exigen también a la Junta Electoral que invalide a Toni Cantó como candidato. Así empieza este Hora 25 de Viernes Santo. Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntando a Jordi Carbó qué nos espera el fin de semana, porque este viernes ha sido un día de tormentas y de cielos muy nubosos en muchos sitios. Cuéntanos, Jordi. Buenas tardes. A esta hora todavía descargan algunos chubascos en el interior del centro y norte peninsular. Irán desapareciendo a medida que avance la noche y mañana, en general, la primera mitad de la jornada será soleada en el conjunto del país. Después, durante la tarde y hasta la noche, chubascos y tormentas de nuevo en el centro y mañana en el sur de la península. Algunos descargarán con intensidad, pero durante poco rato. El domingo en general más sol y empezará a bajar la temperatura, un descenso que será notable la semana que viene. Y con la información del deporte, Sonia Luz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sevilla, escenario de la gran cita del fin de semana. Mañana final de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad, la final de la temporada pasada que se va a disputar 350 días después de la fecha prevista. La Real ya ha entrenado en la Cartuja y con malas noticias para el equipo Txuri-Urdin porque se ha lesionado Asier Illarramendi. Ahora mismo empieza el entrenamiento del Athletic. Esta noche vuelve la Liga en primera, a las 9 Levante Huesca y a la misma hora en segunda Almería Rayo Vallecano. Pendientes del baloncesto, penúltima cita en la Euroliga, están jugando Barça y Valencia Basket, después lo hará el Real Madrid, y en tenis se están disputando las semifinales en el Master 1000 de Miami. Roberto Bautista acaba de ganar el primer set contra el italiano Sinner. A la espera de novedades desde Estados Unidos, tras ese incidente en el Capitolio con al menos 2 policías heridos y un detenido después de que un coche se empotrara contra uno de los controles de acceso al recinto, vamos a repasar la evolución de la pandemia. En España hoy no tenemos datos porque es festivo, pero sí podemos hacernos una idea de cómo evoluciona la situación mirando a los países de nuestro entorno. Portugal sigue siendo el que mejores datos tiene, aunque hoy el índice de contagio allí ha subido de nuevo y se aproxima a 1. Francia e Italia, con duras restricciones, siguen con cifras alarmantes. Nos lo cuenta Victoria García. En Italia hoy han conseguido bajar del umbral crítico a menos de 1, en concreto a 0,98, pero en fallecidos continúan por encima de los 530 diarios. El director general de la salud italiano, Busaferro, decía hace unos minutos en la presentación de los datos de hoy. La incidencia de 239 casos por 100.000 habitantes en las últimas horas muestra que la estadística va mejorando, pero el descenso de las cifras es muy lento. En Portugal mantienen una curva de contagios que ha vuelto a subir y se aproxima a 1, después de varios días estabilizada. Alemania, con más de 21.000 positivos diarios y superando los 230 fallecidos, la canciller Merkel lamenta que las grandes restricciones no hayan tenido el resultado esperado. Nuestros vecinos galos son los que peor lo llevan en cuanto a cifras de toda Europa. Han ampliado las férreas medidas de control para las próximas 4 semanas. Y terminamos fuera de Europa, Esther, en Estados Unidos, donde se acaba de anunciar que las personas ya vacunadas podrán viajar, pero respetando las medidas de seguridad, distancia y mascarillas. Las medidas de prevención que hay que mantenerlas, sí, a pesar de estar vacunados. La OMS, por ejemplo, ha recordado el caso de Chile, que siendo uno de los países que más ha avanzado en la vacunación, está registrando récord de contagios, hoy 8.000, y esto demuestra que la inmunización no debe provocar una relajación en esas medidas de prevención. La mascarilla, el lavado de manos, la distancia social. En España la vacunación avanza con la llegada de las nuevas dosis de AstraZeneca y a la espera de las que llegarán el lunes de Pfizer. Avanza, pero con ritmo desigual también en este día festivo. Sonia Ballesteros.
La campaña de vacunación sigue activa en toda España, aunque en algunas comunidades se está haciendo de forma masiva, en otras más limitada y en otras en solo unas franjas de edad. La que menos va a vacunar es Aragón, que solo ha citado a 1.000 mutualistas mayores de 80 años que van a recibir la segunda dosis. Madrid es la única comunidad que no administrará vacunas a los mayores de 80 porque ha cerrado los centros de salud. Valencia, también la única que durante 2 días, domingo y lunes, va a paralizar la campaña de vacunación. Y Cataluña se vuelca en el colectivo de entre 60 y 65 años, busca 38.000 personas de esa edad para vacunarlas con AstraZeneca en los próximos 5 días, en los que ya había programado la vacunación de 75.000 personas de ese mismo grupo. No solo Cataluña, es evidente que la llegada de nuevas dosis de AstraZeneca va a acelerar en esta Semana Santa la vacunación de los de 60 a 65 años. Hoy son las residencias de Cantabria las que están libres de COVID. No hay ningún caso activo ahora mismo. La vacunación es una nueva realidad, va a permitir relajar un poco los protocolos. Lo contaba nuestra emisora en Santander, el director general de Políticas Sociales. En Cantabria solo se cerraron las residencias a visitas y a salidas durante el primer estado de alarma. Ahora, dado que están las personas vacunadas, en su inmensa mayoría, si no todas, nos parecía que ya era el momento de poder plantearnos una cierta flexibilización de las exigencias. Entonces, es verdad que no podemos decir, oiga, las personas vacunadas ya están libres de todo riesgo, porque no es así, pero nuestra intención es justamente eso, avanzar hacia esa normalización de las relaciones, recuperar esos achuchones y esos abrazos tan necesarios de los que hemos estado privados tanto tiempo. La Semana Santa suele ser el aperitivo del verano para el turismo, una primera toma de contacto con visitantes, turistas, pero este año tampoco será. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Hemos hecho la radiografía del sector con la ayuda de las emisoras de la SER y la primera conclusión es que la ocupación hotelera media será 3 veces menor de la que se hubiera registrado en una Semana Santa sin pandemia. Sí, son los alojamientos turísticos más afectados por los cierres perimetrales y las peores cifras se registran en ciudades del interior, como Zaragoza, Valladolid o Logroño. La ocupación media ronda el 25%, en esos niveles se sitúa Madrid. Mar de Miguel, vicepresidenta de los hoteleros madrileños. Ahora mismo estamos con niveles de ocupación que no alcanzan el 30%. Por ejemplo, en el año 2019 estábamos en torno al 87% en Semana Santa en Madrid, ¿no? Entonces la diferencia evidentemente es muy notable. Mejores ocupaciones se dan en los hoteles de las playas. En la Costa Brava, en Girona, rozan el 75% y en la Costa Cálida murciana algunos llegan al 90%. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la mitad de los hoteles están cerrados. En Mallorca o en Benidorm, por ejemplo, apenas abren 1 de cada 10 establecimientos. Los cierres perimetrales han hecho que muchos hayan buscado en la comunidad en la que residen planes alternativos a los que harían si no estuviéramos en pandemia. Una opción es el turismo rural y ahí, Carlos, parece que se esquiva la situación. Eso es, en los Pirineos navarro y catalán, por ejemplo, los alojamientos rurales rozan el 90% gracias al éxodo de residentes de Barcelona y de Pamplona, que sin salir de su comunidad ocuparán las plazas que tradicionalmente ocupan allí turistas venidos de otras comunidades. Por encima del 70% de ocupación están también en muchos destinos rurales de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o del País Vasco. Idoia Escurdia es gerente de los establecimientos de turismo rural de Euskadi. Pues estamos hablando de una ocupación a nivel de Euskadi de un 85%. Y en Canarias, con la exigencia de presentar una PCR para viajar entre islas, además de sin turista internacional y nacional, se han quedado también sin el local. Los empresarios del turismo dan por perdida la temporada. Según la patronal Exceltur, van a facturar una cuarta parte de la caja que hicieron en Semana Santa de 2019. Gracias, Carlos. Al inicio de la pandemia fueron de los que antes sufrieron los efectos del coronavirus por las condiciones en las que viven y trabajan. Un año después hemos analizado en qué situación están miles de temporeros que se encuentran en lugares como Huelva o Lleida. Nicolás Castellano. En la cara la situación de los jóvenes extutelados que han conseguido su primer contrato gracias a una reforma legislativa hace un año en pleno confinamiento. Los chicos están contentos porque van cobrando su primer sueldo, van renovando la documentación. Michel Bustillo, del colectivo Voluntarios por Otro Mundo, asegura que más de un centenar de estos jóvenes extutelados, en este caso en Andalucía, han conseguido su primer contrato y enviar por primera vez dinero a sus familias, la mayoría a Marruecos. En la cruz de esta moneda, los miles de temporeros que siguen malviviendo en chabolas, como Abdullah, en San Isidro de Níjar, en Almería. Seguimos como siempre. Las cosas ahora están muy jodidas. Ahora falta un poco de trabajo con el COVID. Solo en Huelva hay 3.000 temporeros malviviendo en chabolas. En Lérida esperan la llegada de otros 35.000 en las próximas semanas para la recogida de la fruta. Serigne Mamadou lanza un mensaje al alcalde para que no se vuelvan a repetir las escenas del año pasado. Sepa que los temporeros se vienen a Lleida, que vengan para buscar la vida y para trabajar y necesitan una vivienda digna.
Un año después, y a pesar de la amplia movilización de las organizaciones sociales exigiendo una regularización para miles de estos trabajadores, lo cierto es que el gobierno no lo tiene en la agenda. Otro colectivo que sufrió las consecuencias de la pandemia, las consecuencias laborales, son las trabajadoras del hogar. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Primero recordamos qué situaciones se dieron en pandemia, cómo trabajaron estas mujeres. Ellas, la gran mayoría son mujeres, se han encontrado con muchos problemas. El más grave, el despido, por varias razones. Una, porque podían ser contagiadoras al moverse para los desplazamientos en el transporte público. 2, el teletrabajo que tenía en casa al empleador. Y 3, el salvoconducto que necesitaban para moverse por las zonas confinadas, tal y como nos contaba Dolores Jacinto, es la portavoz de la Asociación Cultural de Profesionales del Hogar. Como se tenía que hacer un documento para poder movilizarte en todo este trayecto, muchas veces cuando todavía estaba confinado, temían que les fuera a llegar una multa por tener contratada a una persona en la economía sumergida. Y un abuso que denuncian. En muchos casos las tenían como internas, argumentando el riesgo de contagio si salían a la calle. Y su drama se resume en una cifra: 20.000 han sido despedidas en un año de pandemia. Pero esta situación temen que vaya a más a partir de ahora por las inspecciones que están realizando a los empleadores, ¿no, María? Sí, en abril ya los empleadores tienen que tener regularizada su situación. Se les ha advertido que se les tiene que pagar el salario mínimo estipulado y por el tiempo real que se las contrata. ¿Y qué temen? Pues más despidos y menos horas de trabajo. Nos preocupa que de verdad le reduzcan las jornadas a las compañeras y muchos empleadores cotizan por un tramo inferior al que realmente están pagando y a su vez que estas compañeras sigan todavía más precarizadas con una media jornada o con menos horas y con la opción únicamente del pluriempleo. Temor que tienen las que están dadas de alta a la Seguridad Social, pero a esto, Esther, también hay que sumar las 200.000 empleadas de hogar que se calcula trabajan en España en la economía sumergida por la imposibilidad de regularizar su situación. Y todos los que han estado en un ERTE y están pensando ya en cómo preparar y presentar la declaración de la renta, atentos a la siguiente información que nos va a contar Jordi Fábrega. Hacienda prepara una orden ministerial para poder pagar en 6 plazos. Lo habitual era fraccionarlo en 2, Jordi. Este cambio permitirá fraccionar en 6 pagos entre julio y diciembre la declaración de la renta a los que les salga a pagar y hayan recibido durante el año pasado algún pago por ERTE. Estos ingresos no suelen incluir ninguna retención, de manera que de los 3,5 millones de trabajadores que estuvieron en un expediente de regulación temporal de empleo, muchos estarán en esta situación y podrán elegir entre pagar todo de golpe, fraccionarlo en 2 pagos o dividirlo en 6 aportaciones. Hacienda está preparando una orden ministerial para permitir esta nueva posibilidad en la campaña de la renta que empieza el próximo miércoles. Para los que quieran ir avanzando, desde la semana pasada está ya disponible la consulta de los datos fiscales. La tasa de desempleo en Estados Unidos ha bajado al 6% el pasado mes de marzo. Son 2 décimas menos que la registrada en febrero, en lo que se interpreta como una muestra de la reactivación de la economía tras la crisis de la pandemia. Se crearon 916.000 puestos de trabajo, una cifra superior a las previsiones de los analistas y la más alta desde agosto del año pasado en Estados Unidos, aunque el número de desempleados está todavía muy por encima de los niveles prepandemia. Vamos a volver a actualizar la noticia con la que empezábamos este Hora 25, ese incidente en el Capitolio. Un vehículo ha arrollado uno de los controles del recinto. Vamos a recordar los datos que tenemos a esta hora. Marta del Vado, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Esther. Sí, un coche ha embestido una de las barricadas frente al Capitolio por el acceso principal, hiriendo a 2 policías. La agencia AP asegura que los agentes han disparado contra el conductor, que está en estado crítico. Al menos uno de los 2 policías está grave y los 3 han sido trasladados al hospital. El Congreso está en receso, así que la mayoría de congresistas y senadores no están en el edificio, que en estos momentos está cerrado por seguridad, mientras en el exterior se está reforzando el despliegue de policía del Capitolio, policía metropolitana, Guardia Nacional y FBI. Todavía se desconoce la identidad del agresor, tampoco se saben sus intenciones, ni siquiera si ha sido un accidente o un ataque deliberado, Esther. Gracias, Marta. Vamos a seguir con más noticias. Partido Popular y Ciudadanos insisten por tercer día consecutivo en que el ministro del Interior debe marcharse después de que la Audiencia Nacional tumbara el cese del coronel Pérez de los Cobos, una decisión, recordamos, recurrida por Interior. Esto han dicho hoy Enrique López e Inés Arrimadas. La lectura de párrafos de esta sentencia determina que el ministro de Interior debe de dimitir cuanto antes. Tiene que reconocer su responsabilidad en estos hechos, que son claramente arbitrarios, que son ilegales. Una PNL en el Congreso pidiendo la dimisión
dimisión del señor Marlaska o, en su defecto, el cese. Y queremos que todos los partidos se vea si realmente quieren proteger a un ministro que purga ideológicamente a servidores públicos o quieren mantener el buen nombre de las instituciones. Ciudadanos ha expulsado del partido al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla 18 días después de abrirle un expediente disciplinario. La Fiscalía había denunciado a Eduardo de Castro por presuntas irregularidades en la concesión del servicio de grúa de la Ciudad Autónoma. Es información de Óscar García. Ciudadanos argumenta que el presidente de Melilla no había ocultado al partido que estaba siendo investigado en un proceso penal, dice Ciudadanos, de extraordinaria gravedad. En concreto, la formación se refiere a una presunta prevaricación administrativa investigada por la Fiscalía relativa a la adjudicación del servicio de grúa de la ciudad a un familiar del vicepresidente del Gobierno autónomo, una maniobra que, según la Fiscalía, podría haber provocado un agujero de hasta 5 millones de euros. Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos. Ya le digo que se ha tomado por parte del Comité de Régimen Disciplinario, que no es una decisión ni de Presidencia ni del Comité Ejecutivo, y se ajusta al cumplimiento exhaustivo de los estatutos. Aunque Eduardo de Castro tiene ahora un plazo para presentar alegaciones, fuentes de la dirección dan ya por hecha su expulsión, avisando de que la corrupción no es compatible con Ciudadanos. Y en Madrid se investiga el tiroteo ocurrido anoche en un barrio de la ciudad y que, según la policía, se trata de un ajuste de cuentas entre dos bandas latinas rivales. No hubo heridos, pero se escucharon varias detonaciones que provocaron el miedo entre los vecinos. Alfonso Gea, adelante. Dos bandas juveniles frente a frente, los Dominicans Don't Play y los Trinitarios, en el barrio madrileño de Pueblo Nuevo. Primero a machetazos y después a tiros. 6 disparos en plena calle a las 9:30 de la noche de ayer. La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional investiga estos hechos en los que las imágenes tomadas por vecinos y testigos van a ser fundamentales para identificar a los autores. No ha habido heridos, pero sí impactos de bala en vehículos aparcados y en los escaparates de varios comercios. Esas evidencias balísticas sirven para determinar qué tipo de arma de fuego se ha utilizado, posiblemente una pistola, el calibre y si este arma ya ha sido también empleada en otras actividades delictivas. La recarga rápida del coche eléctrico cuesta 3 veces más que la domiciliaria y mucho más que a nuestros vecinos de Portugal o Francia. Si ha cogido el coche hoy o ayer, habrá visto que en las gasolineras ya hay carteles que reflejan lo que cuesta circular 100 kilómetros. Ha hecho cálculos Eladio Meizoso. Son datos de la web Euros por cada 100 kilómetros del Ministerio de Transición. Sale por 7 euros de media si el coche es de gasolina, 5 si es de gasóleo o GLP, casi 3 si es de gas natural y si es eléctrico, 2,21 si recargamos en casa y 6,16 en un punto de recarga rápida. El experto Jorge Morales asegura que en casa puede conseguirse en el entorno de 1 euro y puede subir de 7 en los puntos de recarga, mucho más que en Francia o Portugal por lo mismo. Esto contrasta con otros precios que los usuarios de vehículo eléctrico vemos en países próximos como Francia o Portugal, donde es muy habitual ver precios por debajo de los 2 euros cada 100 kilómetros, incluso por debajo del euro cada 100 kilómetros. En esos países, dice, ha habido mayor implicación pública y la normativa además favorece el ajuste del precio a la baja. Y no se lo van a creer, pero aún tenemos pesetas guardadas en monedas o billetes. Han pasado casi 20 años, pero todavía hay cerca de 1.600 millones de euros en pesetas, que a partir de julio serán 1.600 millones de recuerdos. Sira Valdés. Según los datos del Banco de España, en los 2 primeros meses del año se cambiaron pesetas por un valor de 1.694.000 euros, pero aún quedan por cambiar más de 786 millones en monedas y casi otros 802 en billetes. En total, 1.588 millones, casi un 9% de las pesetas que estaban en circulación en enero de 2002, cuando España adoptó la moneda común europea. Por el momento, quienes aún tengan pesetas están a tiempo de cambiarlas, pero solo podrán hacerlo hasta el 30 de junio en alguna de las 15 sucursales que el regulador tiene distribuidas por todo el territorio nacional. Hoy se celebra el Día Mundial del Autismo, que teñirá de azul muchos edificios este viernes. Es una enfermedad que afecta a más de 450.000 españoles. Es un trastorno que afecta a la conducta y que dificulta las relaciones personales de aquellos que la padecen. Hemos pedido a Ángeles Fernández, especialista, logopeda, que trabaja con niños autistas, que nos ayude con 2 cuestiones. La primera, en tiempos de pandemia, ¿es posible valorar el impacto de esta situación de aislamiento en las personas que tienen este tipo de trastorno? Sí, es posible.
posible valorar el impacto de la pandemia en personas con estos trastornos. Son niños con escasa flexibilidad, necesitan unas rutinas preestablecidas. Con la llegada de la pandemia, estas rutinas se tuvieron que adaptar a los nuevos tiempos. Esto produjo cierta desestabilidad en ellos. A medida que pasaban los días de confinamiento, también se acusan cambios en el comportamiento, con un impacto negativo a la hora de manejar sus emociones. Esto produce ansiedad, agresividad, trastornos del sueño, irritabilidad. Anímicamente también se nota ahí la tristeza. La llegada de estímulos es menor, ya que el ocio se ha reducido. El aislamiento y la distancia social es difícil para ellos al no entenderla, y en muchos casos la situación de no poder expresar esos sentimientos que les produce la nueva normalidad, con lo cual sí que les repercute mucho toda esta situación que estamos viviendo. Como en otros muchos casos, el diagnóstico precoz es fundamental para su tratamiento. ¿Hay señales que ayuden a las familias a detectar que algo pasa? Los padres a que deben de estar atentos. Lo primero es a que noten una escasa comunicación y una falta de intervención de interacción social. Los primeros meses se detecta un escaso contacto ocular y una falta de imitación. Existen unos llantos indiferenciados, es decir, que son difíciles de interpretar. Se muestra también cierta hipotonía, comportamientos repetitivos estereotipados, rechazo al contacto, y ya con los meses y con los años pues ya tienen unos intereses más concretos, problemas a lo mejor con la comida a nivel de texturas, tienen una hipersensibilidad a los estímulos, principalmente auditivos, a la percepción del dolor. Luego no presentan atención conjunta ni un juego simbólico, tienen una ausencia de espontaneidad en los gestos, como por ejemplo el de señalar, pero principalmente es la interacción social y la comunicación. Son niños que parece que viven, por lo que decimos siempre, en su mundo, pero ese mundo es tan rico y tan increíble que sería necesario aprender cómo llegar a ese mundo, porque creo que nos enriquecería todo. Es el Día Mundial del Autismo, es un trastorno que afecta a más de 450.000 personas en España. En la cadena SER, Hora 25. El lunes concluyó la operación y el Ever Given pudo salir del punto donde había quedado encallado. El jefe de la autoridad del canal de Suez dijo que en 4 días la normalidad volvería. Ese plazo se cumple hoy, pero todavía hay más de 200 barcos atascados. Información desde Egipto de Nuria Tesón. Al menos 206 barcos siguen esperando en el canal de Suez después de que se desbloqueara el pasado lunes al Ever Given, ese gigantesco portacontenedores de 400 metros de eslora que estuvo bloqueando la vía durante 6 días. Pero para entonces ya se habían acumulado 400 barcos a ambos lados del Ever Given, al norte y al sur del canal de Suez, y allí siguen al menos esos 200. Los egipcios confiaban en que se tardaría solamente 3 o 4 días, aunque algunos expertos decían que se podría tardar semanas en conseguir ponerse al día con el movimiento de esos barcos. Mientras tanto, siguen también las investigaciones que podrían tener consecuencias millonarias. Los egipcios buscan una compensación por las pérdidas y probablemente también lo hagan muchos de los que estos días siguen teniendo sus cargas bloqueadas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.